Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 51. Los jornales se pagaban casi por entero en las tiendas de raya de las haciendas, traducidos a precios de fábula, en frijoles, harina y aguardiente. La cárcel, el cuartel y la sacristía tenían a su cargo la lucha contra los defectos naturales de los indios, quienes, al decir de un miembro de una familia ilustre de la época, nacían flojos, borrachos y ladrones. La esclavitud, atado el obrero por deudas que se heredaban o por el contrato legal, era el sistema real de trabajo en las plantaciones de Nequén de Yucatán, en las vegas de tabaco del Valle Nacional, en los bosques de madera y frutas de Chiapas y Tabasco, y en las plantaciones de caucho, café, caña de azúcar, tabaco y frutas de Veracruz, Oaxaca y Morelos. John Kenneth Turner, escritor norteamericano, denunció en el testimonio de su visita que los Estados Unidos han convertido virtualmente a Porfirio Díaz en un vasallo político y, en consecuencia, han transformado a México en una colonia esclava. Los capitales norteamericanos obtenían directa o indirectamente jugosas utilidades de su asociación con la dictadura. La norteamericanización de México, de la que tanto se jacta Wall Street, decía Turner, se está ejecutando como si fuera una venganza. En 1845, los Estados Unidos se habían anexado los territorios mexicanos de Texas y California, donde restablecieron la esclavitud en nombre de la civilización y en la guerra. México perdió también los actuales estados norteamericanos de Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah, más de la mitad del país. El territorio usurpado equivalía a la extensión actual de Argentina. Pobrecito México, se dice desde entonces, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El resto de su territorio mutilado sufrió después la invasión de las inversiones norteamericanas en el cobre, en el petróleo, en el caucho, en el azúcar, en la banca y en los transportes. El American Cordage Trust, filial de la Standard Oil, no representaba en absoluto, ajeno al exterminio de los indios mayas y yaquis en las plantaciones de Nequén de Yucatán. Campos de concentración donde los hombres y los niños eran comprados y vendidos como bestias, porque esta era la empresa que adquiría más de la mitad del Nequén producido y le convenía disponer de la fibra a precios baratos. Otras veces, la explotación de la mano de obra esclava era, como descubrió Turner, directa. Un administrador norteamericano le contó que pagaba los lotes de peones enganchados a 50 pesos por cabeza y los conservamos mientras duran. En menos de 3 meses enterramos a más de la mitad. En 1910 llegó la hora del desquite. México se alzó en armas contra Porfirio Díaz. Un caudillo agrista encabezó desde entonces la insurrección en el sur. Emiliano Zapata, el más puro de los líderes de la revolución, el más leal a la causa de los pobres, el más fervoroso en su voluntad de redención social. Las últimas décadas del siglo XIX habían sido tiempos de despojo para las comunidades agrarias de todo México.
Los pueblos y las aldeas de Morelos sufrieron la febril cacería de tierras, aguas y brazos que las plantaciones de caña de azúcar devoraban en su expansión. Las haciendas azucareras dominaban la vida del Estado y su prosperidad. Había hecho nacer ingenios modernos, grandes destilerías y ramales ferroviarios para transportar el producto. En la comunidad de Anenecuilco, donde vivía Zapata y a la que en cuerpo y alma pertenecía, los campesinos indígenas despojados reivindicaban 7 siglos de trabajo continuo sobre su suelo. Estaban allí desde antes de que llegara Hernán Cortés. Los que se quejaban en voz alta marchaban a los campos de trabajos forzados en Yucatán. Como en todo el estado de Morelos, cuyas tierras buenas estaban en manos de 17 propietarios, los trabajadores vivían mucho peor que los caballos de polo que los latifundistas mimaban en sus establos de lujo. Una ley de 1909 determinó que nuevas tierras fueran arrebatadas a sus legítimos dueños y puso al rojo vivo las ya ardientes contradicciones sociales. Emiliano Zapata, el jinete parco en palabras, famoso porque era el mejor domador del Estado y unánimemente respetado por su honestidad y su coraje, se hizo guerrillero. Pegados a la cola del caballo del jefe Zapata, los hombres del sur formaron rápidamente un ejército libertador. Cayó Díaz y Francisco Madero, en ancas de la revolución, llegó al gobierno. Las promesas de reforma agraria no demoraron en disolverse en una nebulosa institucionalista. El día de su matrimonio, Zapata tuvo que interrumpir la fiesta. El gobierno había enviado a las tropas del general Victoriano Huerta para aplastarlo. El héroe se había convertido en bandido, según los doctores de la ciudad. En noviembre de 1911, Zapata proclamó su Plan de Ayala, al tiempo que anunciaba: estoy dispuesto a luchar contra todo y contra todos. El plan advertía que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños que del terreno que pisan, y propugnaban la nacionalización total de los bienes de los enemigos de la revolución, la devolución a sus legítimos propietarios de las tierras usurpadas por la avalancha latifundista y la expropiación de una tercera parte de las tierras de los hacendados restantes. El plan de Ayala se convirtió en un imán irresistible que atraía a millares y millares de campesinos a las filas del caudillo agrarista. Zapata denunciaba la infame pretensión de reducirlo todo a un simple cambio de personas en el gobierno. La revolución no se hacía para eso. Cerca de 10 años duró la lucha, contra Díaz, contra Madero, luego contra Huerta, el asesino, y más tarde contra Venustiano Carranza. El largo tiempo de la guerra fue también un periodo de intervenciones norteamericanas continuas. Los marines tuvieron a su cargo 2 desembarcos y varios bombardeos. Los agentes diplomáticos urdieron en conjuras políticas diversas y el embajador Henry Lane Wilson organizó con éxito el crimen del presidente Madero y su vice. Wilson organizó con éxito el crimen del presidente Madero y su vice. Los cambios sucesivos en el poder no alteraban,
En todo caso, la furia de las agresiones contra Zapata y sus